Introducción a la física. En algún momento de nuestra vida nos hemos cuestionado el porqué de las cosas. Desde muy pequeños tenemos la incertidumbre de conocer el mundo que nos rodea y cómo se creó el mismo. Por resultado de nuestra curiosidad, hemos escuchado en algún momento la palabra física, dando origen a nuevas cuestiones como: ¿qué es física? ¿Para qué sirve? ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo entender el universo? ¿Qué representamos como seres humanos en la naturaleza? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué importancia tiene para otras ciencias? ¿Qué importancia tiene para la vida? Por tanto, debemos entender y comprender aspectos básicos de la física, su creación y su paso en el tiempo. La física nació como ciencia filosófica en el siglo XVI, con personajes representativos como Copérnico, Stevie, Cardano, Hilbert, Bray, entre otros. ¿Y qué es la física? La física es la ciencia natural que estudia los fenómenos de la naturaleza, las propiedades y su comportamiento, y analiza características de la energía, materia y tiempo, con ayuda de las matemáticas, también como los vínculos que se establecen entre ellos. La física no es solo una ciencia teórica, también es una ciencia experimental. Como toda ciencia, busca que sus conclusiones puedan ser verificadas mediante experimentos y puedan ser realizados con predicciones de experimentos futuros. Es la ciencia natural más experimental, más fundamental de todas. Ella posee uniones considerables con otras ciencias naturales. La física se divide en tres ramas: la física clásica, moderna y la contemporánea. La física clásica se encarga del estudio de aquellos fenómenos que tienen una velocidad relativamente pequeña, comparada con la velocidad de la luz, y cuyas escalas espaciales son muy superiores al tamaño de átomos y moléculas. La física contemporánea, ella se encarga de los fenómenos no lineales, de la complejidad de la naturaleza de sus procesos fuera del equilibrio termodinámico y de los fenómenos que ocurren a escalas mesoscópicas y nanocósmicas. Física moderna se encarga de los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella,
o cuyas escalas espaciales son del orden del tamaño del átomo o inferiores, y fue desarrollado a inicios del siglo XX. Aunque se divide en tres ramas, la física cuenta con tres pilares básicos. La mecánica clásica, cuyo propósito es estudiar las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos. La electrodinámica clásica, dedicada al estudio de los fenómenos que no involucran cargas electrodinámicas. La física cuántica se utiliza para definir el mundo macroscópico bajo la hipótesis de que están formados por cuerpos microscópicos cuyas leyes conocemos, y la termodinámica, utilizada para estudiar a los sistemas formados por muchas partículas, como por ejemplo los fluidos, que pueden ser gases y líquidos. Las ideas básicas de la física son pocas: inercia, carga eléctrica, átomo, cuanto, movimiento, fuerza, energía y entropía. No es difícil reconocer que vivimos en un mundo científico y tecnológico. La física es una parte fundamental de nuestro mundo que influye en nuestra sociedad a cualquier escala, pues abarca lo infinitamente grande, la astrofísica lo infinitamente pequeño, la física de las partículas elementales. Por ello no debe extrañar la presencia de la física en todo lo que ha representado progreso científico y técnico. Campo de estudio de la física. Tiene por objeto el estudio de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Es una ciencia que estudia los componentes de la materia y sus interacciones mutuas para explicar las propiedades de los cuerpos, fenómenos naturales de nuestro alrededor. Su estudio se ha centrado en la interpretación del espacio, el tiempo y el movimiento, en el estudio de la materia e interacciones entre los cuerpos. Física es la ciencia más fundamental de todas las ciencias. Para el progreso de la sociedad, estudia aspectos elementales como el movimiento, las fuerzas, la materia, la energía, el sonido, la luz y la composición de los átomos, además de sus aplicaciones. Sirve de base a otras ciencias como química, biología, astronomía, tecnología, ingeniería, entre otras. La física es importante, no solo porque ayuda a comprender la naturaleza, sino también porque ha permitido desarrollar métodos experimentales que se aplican a las necesidades humanas. Podemos entender mejor otras ciencias si hemos comprendido física. Además, la física representa la distribución espacial de una magnitud física que muestra cierta variación en una región del espacio. Describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Para su estudio se ha dividido en dos grandes grupos: la física clásica y la física moderna. La física clásica constituye la parte principal de los programas de física que se actualizan en la actualidad. Mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos, su descripción, sus causas y su evolución. Óptica,
estudia todos los fenómenos relacionados con la materia, la manera de producirla, de captarla y analizarla. Acústica. Estudia el movimiento ondulatorio, como el sonido y todos los fenómenos relacionados con este. Termología. Estudia los fenómenos relacionados con el calor y la temperatura. Electromagnetismo. Estudia los fenómenos que tienen un origen en las cargas eléctricas. Y por otro lado, la física moderna también se divide en dos ramas, que son anatómica y nuclear. Anatómica. Está encargada de estudiar la construcción del átomo. Y nuclear descubre totalmente la construcción del núcleo atómico. Método científico. Es un ordenamiento sistemático de procedimientos lógicos utilizados por el investigador para comprobar hipótesis planteadas ante un problema. Es la aplicación de la lógica y el sentido común a las reacciones o hechos observados. Lo más importante del método científico es la hipótesis, a partir de la cual se formulan los problemas de investigación, que deben ser delimitados y específicos, para darles un tratamiento adecuado mediante la investigación y la experimentación. El método científico es característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Si el método científico no existiera, no habría ciencia. Este método no es perfecto, pero puede mejorarse con la estimulación de resultados a los que llega por medio del análisis directo. En el método científico, lo que realmente importa es su independencia respecto de aquello que estudia. Rechaza todo procedimiento que busque manipular la realidad en forma caprichosa. Es un método racional e inteligente de resolver incógnitas o problemas, de manera que se entienda su naturaleza. Con base en los conocimientos más apropiados, se trata de relacionar una causa con uno o varios efectos. Además consiste en una serie de conceptos, doctrinas y procedimientos que se aplican en la investigación con el objeto de obtener información confiable, imparcial y relevante. El método científico se aplica para hallar soluciones a los problemas planteados, basándose en la recopilación de datos en su ordenamiento y su posterior análisis. El método científico consta de muchos pasos que los vamos a denotar aquí. 1. Planteo del problema. 2. Construcción de un modelo teórico. 3. Deducción de consecuencias particulares. 4. Prueba de las hipótesis. 5. Introducción de las conclusiones en la teoría. Elementos del método científico. El método científico consta de dos elementos, que son los conceptos y las hipótesis. Los conceptos son los puestos que la ciencia investiga aspectos de la realidad para comunicar sus hallazgos. Cada una de las ciencias utiliza términos o conceptos propios. De ahí se puede decir que cualquier ciencia tiene su sistema conceptual. La hipótesis indica lo que estamos buscando en una proposición, que tiene que ser puesta a prueba. Para determinar su validez, se consolida a partir de las deducciones. Su comprobación permite que pueda formar parte
de una construcción teórica. Etapas del método científico. Hay varias etapas del método científico, como la percepción de una dificultad, identificación y definición de la dificultad, soluciones propuestas para el problema, deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas, verificación de la hipótesis mediante la acción. Características del método científico. El método científico es fáctico, trasciende todos los hechos, tiene una verificación empírica, es autocorrectivo, tiene una formulación de tipo general y es objetivo. Entendemos por método científico al orden o procedimiento que se desarrolla a partir de la lógica del pensamiento científico y que surge de la teoría. La metodología es la parte instrumental de la investigación y como tal lleva al objeto de investigación.